Dios se me dio toda autoridad, a Pedro se le dio, yo también la tengo. Sí, el Señor lo puede hacer. El Señor puede hacer todo. Si el Señor quiere, usted en fe dice algo y el Señor, si Él quiere, lo va a hacer, pero no porque a usted se le dio una autoridad de que todo lo que usted diga aquí va a ser hecho así. No, bajo su voluntad, si el Señor le place, Él lo va a hacer. Era una frase que era conocida entre los judíos. Atar significaba prohibir y desatar significaba aceptar. Entonces, aquí vemos cómo cuando se toma de un texto una interpretación literal, cuando se hace de forma literal, sin respetar las leyes de interpretación, sin respetar que en un texto hay un contexto, sin respetar que en un texto pueden haber figuras literarias, figuras retóricas. Cuando tomamos las cosas literales, entonces podemos hacer una doctrina muy totalmente contraria a lo que el escritor quiso decir. Entonces aquí acabamos de dar dos interpretaciones. Una interpretación que es asumida por la iglesia tradicional, la cual hoy día es lo que enseñan, es lo que siempre se ha dicho, siempre he escuchado eso. Y otra interpretación, la cual dice que la palabra llave es una metáfora que significa administración, que significa acceso. Y que cuando nosotros, según este autor, I.A.T. Robertson, cuando nosotros predicamos el evangelio de la salvación, estamos utilizando esa llave. Y Pedro la utilizó en el libro de Hechos capítulo 2 en adelante, luego cuando predicó el evangelio y aceptaron el evangelio alrededor de 3,000 personas. Y más adelante también en Hechos capítulo 10, cuando fue usado, Dios, ahí le fue revelado que la salvación, que Dios tenía un plan también con otro pueblo, no como él pensaba, no como ellos pensaban, que el plan de salvación era solamente limitado para ellos. No, el Señor tenía un plan dentro de su plan, valga la redundancia, magnífico. El plan de salvación también tendría de objetivo también a los gentiles y les fue revelado, la cual Pedro utilizó ese acceso, esa administración, esa llave del reino. El Señor le dio esa interpretación, le dio la facilidad de él poder entender, de que ese evangelio, no solamente esa salvación, no solamente el plan de salvación iba limitado no solamente a los gentiles, sino también que los judíos estaban en el plan. Así es. Voy un poquito también con esa parte de la tal y desatar, en este caso como la parte de prohibir y con la parte de permitir.
que la Torah prohíbe. Prohibir lo que la Torah permite. Wow, y ahí utilizaste los términos de los cercos, ¿verdad? ¿Qué es un cerco? Un cerco, para explicar un poco, un cerco se puede entender, hay un mandamiento, ¿verdad? No matarás, un mandamiento. Pero ¿qué pasa? El mandamiento propiamente nada más dice no matar, no dice más nada. Entonces, ¿cuál sería el cerco? Es cuando se pone algo alrededor, como por ejemplo, no se prohíbe propiamente el no matar, sino se dice no aborrecer a tu hermano, algo así. Es decir, no sé si me di a entender, pero es así, Te voy a poner otro ejemplo, Sí. Con el mismo Jesús, que fue un especialista en ese tipo de temas. Él dice, oíste que fue dicho, Sí, ojo por ojo y diente por diente. pero yo os digo. Pero yo os digo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Yo estoy usando la autoridad que yo tengo, la custodia que yo tengo de yo permitir, Sí, ¿verdad? o sea, de yo prohibir. Yo tengo la autoridad de yo prohibir lo que la Torah permite. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que está diciendo? Oíste que fue dicho, es decir que ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que tú puedes hacer. O sea, tú puedes hacer ojo por ojo y diente por diente. Ahora, yo os digo, es decir, yo me voy más lejos de ahí, ¿entiendes? Porque por la autoridad que yo tengo, ¿entiendes? Por la autoridad que yo tengo, yo os digo, ¿entiendes? Entonces ahí aplica ahí aplica ahí el cerco, ¿entiendes? Excelente, excelente. Entonces, también cuando dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás. Exacto. Pero yo os digo que cualquiera que mire la mujer de su prójimo para codiciarle en su corazón, ya adulteró Pero eso no en está su escrito. corazón. ¿Y dónde está eso? Eso no está escrito. El mandamiento dice, no adulterarás. Exacto. Ahora, él ahí le añadió algo, un cerco, al mandamiento para evitar que se llegue a infringir el mandamiento. Exacto. Entonces, esos son lo que son llamados dentro del mundo judío como cercos al mandamiento, las cuales el objetivo es simplemente limitar a que el mandamiento no se quebrante. Ese es el objetivo. Que hay algunos cercos que son un poco quizás exagerados, que uno se lo encontraría un poco como muy grande, pero ese es el objetivo en sí. El objetivo de todo cerco al mandamiento es evitar que se llegue a transgredir el mandamiento, valga la redundancia. Entonces, vamos a seguir. Estamos aprendiendo en el día de hoy. Hay muchas personas que están conectadas. Vamos a ver si podemos saludar a algunas personas en nuestras redes sociales. Les recordamos que pueden seguirnos a través de los medios digitales como Filtro de las Escrituras en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos en todas las plataformas digitales. Cada contenido que publicamos aquí, que transmitimos aquí, lo pasamos por ahí, lo subimos de inmediato. Bendecimos de una manera muy especial a cada una de esas personas que son fieles a este programa, Filtro de las Escrituras. Entonces ya en el día de hoy iniciamos un poco tarde, el tiempo se nos está acabando, pero yo sé que usted ha sacado provecho de este poco tiempo de lo que hemos tocado en el día de hoy. Entonces queremos recordarle que este programa llega gracias a Delicias Candibón, comida empresarial y buffet, servicio de catering para todo tipo de eventos. Para reservar pueden llamar al 809-237-7588. Delicias Candibón están ubicados en la calle Primera, número 10, barrio Duarte Herrera, Santo Domingo Oeste. También puedes llamar al número 809-909-6528 o 809-210-0629. Delicias Candibón. Entonces, vamos a continuar. Ya nos queda un poco tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, ya para resumir, a grosso modo, lo que hemos hablado en el día de hoy, presentamos el tema de las llaves del reino. El tema, las llaves del reino, la cual presentamos y hablamos de la interpretación
de la iglesia tradicional que toma este texto para decir que a Pedro se le dio la autoridad por encima de los demás apóstoles, por encima de los demás, y que él es el supremo y que es él fue el primer papa, y de ahí vienen todos sus sucesores, que son los que conocemos en la actualidad. Entonces, esa es una interpretación tradicional, la cual este texto de Mateo, capítulo 16, 18 al 19, según Coffey, que lo acabamos de citar, cita que está plasmado en letras de oro, en grande, en la basílica allá de San Pedro. Es decir, es algo muy importante para ellos, este texto, esta declaración de Yeshua hacia Pedro. ¿Qué pasa? Pero también dimos la interpretación de que propiamente la palabra llave no se le estaba dando una llave de metal, ni una llave de plástico, ni para que Pedro tuviera la llave del reino allá de los cielos para abrirle a las personas a quien le abre, entra, y a quien le cierre, no entra, y que si él le cerró, esa persona no va a entrar. No propiamente significa una llave literal en sí. Estamos repitiendo, estamos dando un resumen para las personas que entraron más adelante, para que también se lleve la enseñanza del día de hoy, sino que propiamente esta palabra llave es una metáfora. Una metáfora, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es una palabra que sustituye una palabra por otra. Es una figura retórica que sustituye una palabra por otra. Entonces, que no se puede interpretar de forma literal. Entonces, esta metáfora, la cual denota una autoridad, la cual denota una administración, era lo que se le estaba dando a Pedro, esa autoridad para administrar el evangelio. Y que, como dice el autor A.T. Robertson, que cuando nosotros predicamos el evangelio de los términos de salvación de Yeshua, estamos utilizando esa llave, estamos teniendo acceso a esa llave. Y que los apóstoles, cada uno de los apóstoles y el mismo Pedro, cuando siguieron predicando el evangelio de salvación, dieron utilidad a esa llave. ¿Para qué? Para el crecimiento del reino, para el crecimiento del reino. Entonces, y que la palabra atar y desatar es permitir y aceptar, la cual el hermano Michael aportó algo muy importante, la cual dijo que los judíos tienen autoridad, como tienen la custodia de la Torá, como se le entregó a ellos la custodia de administrar la Torá, y que ellos la han preservado por muchísimo tiempo, han pasado siglos, han pasado años, millones de años, y ellos la han guardado, la han resguardado, y se ha quedado intacta la Torá. Ellos tienen la autoridad de utilizar lo que son cercos, y de hecho lo utilizan como legislador. Propiamente, hoy día también es así, hermano Maico, hay leyes. La ley dice algo, literal, pero hay lo que se conoce como jurisprudencias, que también se toman. ¿Qué son las jurisprudencias? Los que estudian derecho lo saben. Todo caso que ha pasado, hay casos que han pasado muy viejos, antiguos. Que pasó un caso en la cual se dieron tal y tal hecho. Y la jurisprudencia es la que toma todos esos hechos pasados y los tienen almacenados. Y en derecho, eso fue una clase, yo no he estudiado derecho, pero una vez cogí una clase en la cual se me explicó así, que la jurisprudencia era esto. Esos casos viejos almacenados pueden ser utilizados para dar interpretación, para dar una interpretación a la ley actual. Es decir, se puede dar una aplicación a un juicio de hoy día tomando en cuenta esa jurisprudencia, esos casos muy antiguos que están almacenados. Entonces, es así. ¿Qué hace el abogado? ¿Qué hace el legislador? Es lo que hace es interpretar la ley, poner la ley en contexto, que fue lo que hizo muchas veces Yeshua. Cuando Yeshua dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, Yeshua no estaba quitándole autoridad ni quitándole mérito a lo que se dijo primero. Él no estaba diciendo que ya usted no tiene que hacer eso, ni que lo que Moisés dijo en principio, lo que se escribió en principio, lo que dice la ley literal, ya no tiene importancia.
No, ¿qué él estaba haciendo? Estaba utilizando esta autoridad de aceptar, de permitir, ¿verdad? Estaba utilizando esa autoridad y estaba también adaptando esa ley a lo que se estaba viviendo en ese momento. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque también, como quizás cuando se dijo propiamente no matarás, solamente lo que se estaba dando era, se dio para evitar, para que haya convivencia, para que las personas no se maten una con otra, para que las personas, porque una gente te pique un ojo, no agarre y lo mate, ¿verdad? Se tenía que dar la ley, se tenía que dar para que haya una organización. Pero entonces en los tiempos de Yeshua, quizás habían otros términos, quizás el contexto que se estaba viviendo era diferente. Entonces Yeshua agarró y dio una interpretación, adaptó esa ley, ese mandamiento a lo que estaba pasando en el contexto en el que se estaba viviendo en el primer siglo. Entonces, eso fue lo que hizo y eso no es añadir. Eso no es añadir, eso es simplemente utilizar la autoridad que se tiene. Utilizar la autoridad que se tiene para dar una correcta interpretación y para que el mandamiento no se quebrante. Entonces, el Eterno les bendiga de una manera muy especial. No sé si el hermano Michael quiere decir algo ya para concluir. No, que sigamos estudiando, sigamos profundizando cada